Muchos saludos, hermanos. Hemos llegado al final del servicio del primero de los festivales del año 1983. Previo a la Pascua, por unas semanas antes, oímos muchos sermones acerca de examinarnos a nosotros mismos, de estar listos para la fiesta de tabernáculos, como el apóstol Pablo nos habló en el capítulo 11 de Primera de Corintios. Entonces llegamos a tomar la Pascua la última noche, hace una semana. Renovando nuestra aceptación de los azotes de Jesús al ser golpeado con azotes por nuestra sanidad física. Me temo que algo no aprovechamos como deberíamos, lo cual podríamos. Y esa es una de las más grandes oportunidades que Dios nos ha dado. Es algo extra por el que Él no nos cobra, que Él quiere dar. Y pienso que Él se desagrada cuando no tomamos la mejor ventaja de esto. Y entonces, de su sangre derramada para la remisión de nuestros pecados, y ahora durante 7 días de panes sin levadura, que nos presentan una vez más salir del pecado y sacar el pecado de nuestras vidas. Así que, ¿dónde estamos ahora? ¿A dónde vamos desde aquí? El siguiente festival nos presentará la venida del Espíritu Santo. Bien, para nosotros de este tiempo, cuando Jesucristo haya venido a comenzar el nuevo mundo, una completa nueva civilización, y haya llamado a algunos de nosotros a salir de este mundo, que es el mundo de Satanás, que nos ha dicho que salgamos de en medio de ellos, de este mundo, y nos separemos. Primero llega el arrepentimiento, y luego llega la creencia en Cristo, y luego llega la promesa que recibiremos del don del Espíritu Santo. Bien, el siguiente festival anual es uno de un día santo, el día de Pentecostés, que vendrá, déjeme ver, supongo ahora que en 6 o más semanas, después de 49 días, del día 50. Ahora observemos del capítulo 6 de Hebreos, los primeros 2 versículos. Por tanto, dejando los principios de la doctrina de Cristo, avancemos hacia la perfección, no estableciendo de nuevo el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas y de fe hacia Dios, porque el arrepentimiento y la fe son las 2 condiciones originales para recibir el Espíritu Santo, especialmente para aquellos que Dios ha llamado. Como Pedro explicó en el día de Pentecostés, la promesa es para muchos de los que el Señor Dios llamó. Y Jesucristo dijo que ninguno podría venir a Él excepto que el Padre que lo envió trajera a esa persona. Así que aquellos de nosotros que somos llamados ahora, somos reclutados. Dios no está intentando convertir el mundo de Satanás. Él está jalando a algunos del mundo de Satanás para ser especialmente entrenados, para ser líderes, para ser maestros, para ser gobernantes en el mundo por venir de Dios. Así que mucha gente no entiende lo que significa la palabra evangelio. Significa buenas noticias. Como he dicho muchas veces, Jesús vino como un pregonero. Vino con noticias y son buenas noticias.
eran las buenas noticias de otro mundo que viene, el reino de Dios, el mundo que sigue, el mundo de Dios. Este no es el mundo de Dios, y Dios no está intentando mejorar el mundo de Satanás para él. Está llamando a algunos de nosotros de este mundo juntos. No es un asunto de que cualquiera quiera venir. El lugar en la Biblia donde está esa expresión de que cualquiera pueda venir está en el último capítulo del libro de Revelación. Y el escenario del tiempo es mucho después del milenio y del juicio del gran trono blanco, cuando Satanás se haya ido y cuando Dios esté llamando a todos a salvación. Eso no aplica ahora. Bien, continúa en verso 2 sobre doctrina de bautismos y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así continuaríamos hacia la perfección. Dios es perfección. Dios es absolutamente perfecto en cada forma. Jesucristo era perfecto. Nadie podría señalar una cosa que Jesús alguna vez hubiera hecho contraria a la ley de Dios, los mandamientos de Dios, o lo que Dios hubiera enseñado, o el camino de Dios. De nuevo, las propias últimas palabras en la carta de Pedro, segunda de Pedro, que deberíamos crecer en gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Bien, usted no puede poner el pecado fuera de su vida sin introducir la justicia. Una vez más, he mencionado la botella. No necesariamente tiene que ser una botella de leche, una especie de botella. Veamos que la botella está llena de algo muy oscuro, feo y líquido venenoso. Y usted debe vaciarla completa, como debemos vaciarnos de pecado y sacar el pecado de nuestras vidas. Usted no puede lograr eso, sacar el líquido poluto de la botella sin dejar que algo ingrese, porque la botella no va a estar vacía. Por cada pequeño centímetro cúbico, quiero decir centímetro o lo que sea como usted lo llame, eso sale y un monto igual de aire tendrá que entrar o algo que tome lugar de ello. No podemos sacar de nuestras vidas el pecado sin poner la justicia de Dios dentro, que lo reemplace. Y algunas veces poner el pecado fuera es poner dentro la justicia y ésta forzará a salir el pecado. Esa es la mejor forma de poner el pecado fuera de su vida. Bien, los festivales de Dios presentan la creación completa del hombre. He dicho muchas veces que Dios, no diré que siempre, pero al grado en que puedo ver y pensar, en cada caso, Dios crea en etapas duales. He dicho que Él no terminó la creación de los ángeles hasta que el carácter hubiera sido establecido en ellos y que cada ángel individual tenía que tomar su propia decisión. Tenía que tomar su propia decisión. Antes de que ese carácter pudiera introducirse en él, él tenía su propia parte en ese proceso. Y el hombre no estaba completo en el tiempo de la creación de Adán. Él creó al hombre, pero leemos atrás aquí en Génesis, el capítulo 2,
Y comenzando con verso 18. Y el eterno Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea o adecuada, competentemente precisa para él. Y de la tierra, el eterno Dios, de la tierra el eterno Dios había formado cada bestia del campo, cada ave del cielo, y los trajo a Adán para ver cómo los habría de llamar. Y como quiera que Adán lo llamó, cada criatura viviente, había llamado a cada criatura viviente. Ese fue el nombre de ella. Bien, eso ciertamente implica que Dios le había dicho a Adán, quiero que les dé el nombre. Una cosa a la que me gustaría llamar la atención a ustedes, aquí, no veo aquí cualquier rebelión en Adán aún. No veo algún resentimiento contra Dios, ni hostilidad. No dijo, oh Dios, hazlo tú mismo. Nunca dijo, ¿por qué debería hacerlo? Que otro lo haga. No, Adán solo prosiguió y lo hizo. Y Adán dio nombres a todo el ganado y a las aves del aire y a cada bestia del campo. Pero para Adán no fue hallada ayuda hecha o ajustada para él, adecuada para él. Y el eterno Dios causó un profundo sueño que cayó sobre Adán. Bien, eso fue lo que ellos hicieron antes de que ellos se sometieran a una operación, como en un hospital. Ellos producen un profundo sueño con un anestésico. Así que Adán no sintió lo que iba a darse. Y él se durmió. Déjenme ver sobre Adán. Y él se durmió. Entonces Dios tomó una de las costillas de Adán y cerró la carne en el lugar, y la costilla que el eterno Dios había tomado del hombre y le hizo una mujer y la presentó al hombre. Y dijo a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque ha procedido del hombre. Así que Adán procedió a darle nombre y le dio el nombre de mujer. Por tanto, dejará el hombre a su padre y su madre, y será leal a su esposa, y serán una sola carne. Adán no estaba completo. Dios quería que él se reprodujera. Ningún hombre puede hacer eso por sí mismo. Así que hizo una mujer, y ahora había dos, y él los juntó, y los dos se convirtieron en uno. Pero ¿uno de qué? No un espíritu. Se volvieron una sola carne. Ahora la creación física del hombre estaba completa, igual que la creación física. Sin embargo, la creación espiritual es lo que Dios está realmente haciendo, y estaba comenzando al hacer al hombre una especie de modelo de barro que sería cambiado en espíritu más tarde. Completa y buena creación física, pero la creación espiritual no todavía. Bien, Adán era mortal. He leído muchas veces Génesis 2, verso 7, que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Bien, él fue hecho a imagen de Dios, en la forma y molde de Dios. En ese sentido, era diferente de los otros animales. Pero él sopló en sus narices el aliento de vida, igual que lo hizo con los animales, y el hombre se volvió carne viviente o alma. Y los animales también se volvieron carne. Solo en la traducción de la King James, ellos lo traducen 3 veces en Génesis 1,
que los animales se habían convertido en criaturas vivientes. Procedía de la misma palabra hebrea, refiriéndose al hombre, y la llamaron alma. Y eso es porque los que la tradujeron al inglés todavía creían la mentira de Satanás de que somos almas inmortales. Pero no significa inmortal, sino mejor significa físico. Al ser del polvo de la tierra se volvió alma. Bien, Adán solo tenía una temporal vida química o física, y su vida estaba limitada, a respirar el aire y a la circulación de la sangre. Pero Dios es inmortal. Dios tiene vida inmortal. En Él hay autocontenida vida inherente. Y Dios ofreció eso a Adán a través del árbol de vida. Y una vez más, hay dos árboles. Y como lo he mencionado, alguien va a levantarse y salir y decir, allí está el señor Armstrong regresando a aquellos dos árboles. Ciertamente. Y voy a hacerlo de nuevo, porque ustedes no pueden entender salvación, no pueden entender lo que Cristo está haciendo. No pueden entender la iglesia, no pueden entender el mundo o lo que está mal en él. Nada pueden ustedes entender a menos que entiendan la lección de aquellos dos árboles y el incidente del fruto prohibido. Uno era el árbol de la vida que le fue ofrecido libremente. El otro era el árbol de autoconocimiento, asumiendo en sí mismo el conocimiento del bien y del mal. Eso no tiene que ver con el conocimiento de construir una casa o con el conocimiento de hacer ropa de uso, conocimiento de comida para comer o cosas físicas, o con el conocimiento en que la humanidad avanzó después para hacer automóviles, ferrocarriles, aeropuertos, aviones, computadores, las muchas máquinas maravillosas que hemos hecho hoy. Bien y mal, no le da a usted conocimiento para hacer alguna de aquellas cosas. Bien y mal es conocimiento, simplemente se trata de una relación con otras mentes. Y es el espíritu y la mente que provee la actitud y que tiene que ver pues con el conocimiento espiritual y con actitudes espirituales, actitudes de amor o de odio, de cooperación o de competencia. Actitudes de dar y cooperar y de servir y de ayudar, o actitudes de obtener o de quitar, de animosidad, tiene que ver con lo recto o equivocado. Así que Dios le prohibió tomar esta clase de conocimiento por sí mismo. Dios había hecho al hombre con una mente que no estaba completa. Bien, la creación físicamente del hombre no estaba completa hasta que Dios hizo una esposa para él. Pero la creación espiritual y mentalmente no estaba completa y no está aún. Y la creación espiritual del hombre está todavía en proceso. Y nuestra creación espiritual no está todavía completa. Acabamos de llegar al lugar de los días santos anuales y ellos representan la creación espiritual. Solo hemos llegado al punto de habernos arrepentido del pecado ahora, de haber aceptado a Cristo y su sacrificio para la remisión de los pecados.
como nuestro Salvador, a través de quien podemos recibir vida eterna de Dios el Padre. Aún no hemos llegado al punto de los días santos anuales que representan la venida del Espíritu Santo. Y así la creación todavía continúa y no está todavía completa. Bien, el árbol del autoconocimiento, de intentar asumir por sí mismo el conocimiento de lo recto y erróneo, conocimiento espiritual, y conocimiento espiritual tiene que ver con todo lo que se relaciona con la vida. ¿Por qué creó Dios al hombre? ¿Por qué nos puso aquí? ¿A dónde estamos yendo? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es el objeto, el objetivo? Si el hombre iba a ser convertido en Dios, y ese es el propósito de Dios, Él se está reproduciendo a sí mismo. Pero, ¿qué es Dios? Dios es supremo en carácter espiritual y mente. Esto requirió poder supremo para crear la materia. Hubo un tiempo cuando no había tal cosa como la materia. No había tierra, no había sol, no había galaxias, no universo, nada físico. Solo Dios y la palabra. Y luego Dios creó seres espirituales o ángeles, y son espíritus e invisibles al ojo humano, no son materia. Pero Dios tenía mente suprema. Fue capaz primero de diseñar ángeles. ¿Qué forma y contorno tendrían? Diseñó sus mentes. Pero una cosa Dios no podría hacer era el carácter dentro de ellos. Vean que carácter es algo que compartimos. Y nadie sabe eso mejor que Dios. Así, cuando Él creó a Adán, el árbol de vida simplemente significaba mente espiritual, conocimiento espiritual de Dios y el propósito de Dios, y carácter espiritual justo. Perfección de carácter. Eso es lo que Dios es. Y Él está siendo Dios de nosotros. Se está reproduciendo a sí mismo de nosotros. Bien, si el árbol del conocimiento del bien y del mal iba a resultar en muerte, pienso que podríamos llamarlo el árbol de muerte, pero era el árbol del conocimiento de cierta especie de conocimiento materialista. Bien, este también tenía cierto tipo de conocimiento espiritual, pero no era el tipo de espíritu de Dios. Una mente humana, una mente carnal, puede tener buenas aspiraciones. Una mente carnal puede tener un alto sentido de moralidad. Puede tener buenas intenciones. Tiene actitudes, sean buenas o malas. Pero hay una cosa, hay una diferencia. Él solo tiene espíritu humano dentro de él. Y el espíritu humano es intensamente egoísta. Bien, dije hace un instante que Adán al principio no mostró algo malo. Dios le dijo que nombrara a los animales y él lo hizo. Y él se sometió cuando Dios lo puso en sueño profundo y aceptó la esposa que Dios hizo para él. Eso demuestra que lo que llamamos naturaleza humana no fue creada en Adán. Dios no creó algo malo en Adán. Algo malo entró en Adán, pero esto no fue creado al principio por Dios. Y tenemos que regresar a estos dos árboles para entender algo de estas cosas. El árbol de vida ahora significa el Espíritu Santo de Dios, y eso significa el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, Romanos 5:5. Esa es la especie de amor que Dios no puso en Adán cuando al principio lo creó.
Adán era capaz de ejercitar cierto amor, pero era amor egoísta. Cuando Eva se volvió la madre de Caín, pienso que ella amaba a Caín. Y pienso que el amor de madre es casi la forma más alta de amor. Bien, es solo la forma más alta, si existe una forma más alta de amor carnal, pero es egoísta en naturaleza, porque ese hijo era su hijo. Ese hijo salió de sí, era suyo, le pertenecía, tenía que cuidar de él. Y siempre parece que estamos en favor de lo que es nuestro. O quizás es nuestro equipo de fútbol o básquetbol. Estamos en favor de este y estamos en contra del equipo contrario a él. Y es un tipo de ligadura egoísta y de amor egoísta. Y esa es la única especie de amor que Adán era competente o capaz. Bien, si él hubiera tomado del árbol de la vida, hubiera recibido el amor de Dios. Dios se lo hubiera dado, pero Adán tenía que tomar su decisión. Esa es la clase de amor que en nosotros produce ciertas cosas. Primero que todo, el Espíritu de Dios impregna de inherente, autocontenida vida inmortal que Adán no tenía. Segundo, el Espíritu de Dios abre la mente para entender conocimiento espiritual y actitudes espirituales y sentido espiritual de lo recto y erróneo, que una mente humana carnal normal no puede entender hasta ese grado. El Espíritu Santo es mucho más que eso. El Espíritu Santo es el amor de Dios, y amor es el cumplimiento de la ley. Una vez que usted entiende lo que es el amor de Dios, este es el amor hacia Dios con toda su mente, corazón, alma y fuerzas, y amor a su prójimo como a sí mismo. Bien, el hombre no tiene esa especie de amor para hacer eso. La gente de este mundo tiene altas aspiraciones de un buen sentido de moral, en principios éticos, toda clase de eso. En los negocios, usualmente no están interesados en Dios. Nada saben de las cosas que Dios tiene reservadas para nosotros. Ellos no tienen el amor de Dios. Simplemente tienen lo que llamaríamos buen carácter desde el punto de vista humano, porque tienen el espíritu humano dentro de ellos. El espíritu del árbol de vida significa mente espiritual que podría adquirir conocimiento espiritual que Dios tiene en reserva para nosotros, y los propósitos de Dios y lo que Dios planea, y el carácter espiritual para que pudiéramos volvernos perfectos como Dios. Vea usted que los dos son árboles de conocimiento. Uno era el conocimiento que podía venir solo por el espíritu humano en el hombre. El otro era el conocimiento que viene por el Espíritu de Dios. Así que la parte del hombre en la creación espiritual comienza cuando el hombre hace una elección. Lo que Adán tenía que hacer era rechazar a Satanás, el camino de Satanás, y aceptar la vida eterna de Dios, y aceptando el conocimiento que Dios le revelaría, y a través del Espíritu Santo en él, abriría su mente para comprender y entender lo que Dios estaba revelando. Así pues, eso le daría el amor para cumplir la ley. Le daría la fe para confiar en Dios. Le daría el espíritu de poder. Le daría tantas cosas de las que él carecía, y que cada niño nacido desde entonces ha carecido de este cuando nacieron. Bien, Adán se rindió a Satanás y a Eva.
El pecado no entró en Adán hasta que él se rindió a Satanás. Me gustaría mostrarles algo ahora. Una vez más, vamos a esto desde el tercer capítulo de Génesis. Bien, la serpiente era la más sutil de las bestias del campo que el eterno Dios había creado. Y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho que no comieres de cada árbol del jardín. En otras palabras, él abiertamente estaba subestimando a Dios y acusando de que él era egoísta y reteniendo todo para sí. No, retuvo el algo. No te lo dio todo, ¿verdad? Bien, la mujer dijo a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol del conocimiento, en medio del jardín Dios ha dicho, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Ahora observe cómo Satanás obra. Y la serpiente dijo a la mujer, por seguro no morirás. En otras palabras, Dios te está engañando. No puedes creer en Dios. No puedes confiar en Dios. Él comenzó por desacreditar a Dios. Comenzó por causar duda de Dios. Ustedes saben, he notado que algunos en la iglesia que han sido miembros por mucho tiempo vendrán y dirán, tengo preguntas. Preguntas significa que tienen dudas, que están dudando de Dios, que están dudando de la verdad de Dios, que están dudando de la Biblia. Bien, si son honestos, algunas veces explicamos sus dudas y ellos lo ven y eso está bien y continúan la marcha y permanecen leales y crecen en gracia y conocimiento. Pero algunas veces son críticos. Y solo intentan encontrar algo equivocado y se rehúsan a ver cualquier cosa que está correcta. Por seguro no morirás, porque Dios sabe, Él ya sabe que te está engañando. Él sabe que el día en que tú comas de él, entonces tus ojos serán abiertos y serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Bien, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comida, realmente era bueno para comida, y que era placentero para los ojos, ahora comienza a apelar al sentido de su vista, uno de sus sentidos físicos. Era deseable. Un deseo por algo hermoso llegó a ella. Y por este sabor de la buena comida, deseó hacerse sabia, que apelaba a la vanidad intelectual. Comenzó a pensar lo que podría hacer con su mente. ¿Cuál es este poder creado en mí que de pronto descubro que mejor usaría? Ella tomó del fruto de él y lo comió, y dio también a su esposo con ella, y él comió. Y algo pasó a los dos. Algo pasó en sus mentes. Ellos habían hecho una elección autocentrista de egoísmo. Se maravillaban por lo que parecía bueno a ellos. Negaron a Dios. Primero, Satanás destruyó la credibilidad de Dios y la autoridad de Dios. Usted no puede confiar en Dios. Dios no tiene autoridad. Bien, la Biblia simplemente es Dios hablando. Y la más grande iglesia que profesa ser cristiana en este mundo dice, y sus cardenales han dicho, pienso que esto ha salido de Roma. La Biblia no es suficiente guía para ir al cielo, dicen. Bien, el cielo no es lo que Dios nos prometió de alguna forma, pero ellos asumen eso. Así que primero tenía que intentar destruir la credibilidad de Dios y la autoridad de Dios. Segundo, apeló a la vanidad intelectual.
para hacer al hombre sentirse superior a Dios, hasta que el hombre mirara con desprecio a Dios. Quiero que vean cómo esto ha viajado por los siglos hasta nuestro tiempo. Eso es donde comenzó. Usted tiene que ir atrás para descubrir cómo fue que llegamos a hacerlo así. Eso comenzó así. Esa fue la fundación de este mundo. Y este es el mundo de Satanás. Hoy, las universidades sienten que son muy superiores al colegio de Dios. Prácticamente cada estudiante, pienso que puede haber una o dos excepciones, pero con todo, los estudiantes que han estado en el Ambassador College y luego han ido a una de las universidades por más altos grados, se han vuelto desconfiados en el Ambassador College, se han vuelto avergonzados de él. Este no está al nivel alto de estas universidades científicas. Y nosotros no hemos solido sentirnos de esa forma. Francamente, no me había dado cuenta del hecho, pero ahora sí. No éramos tan buenos como ellos. Ellos eran intelectuales. Sé que en los primeros días, cuando teníamos 2 estudiantes aquí que tenían grados de maestría de la Universidad de Oxford, teníamos a otros de otras universidades del noroeste, creo que de Harvard, o uno de Yale, y solíamos intentar advertir de ese hecho para mostrar cuán buenos éramos, que teníamos a un estudiante de aquellas finas universidades. Ustedes ven, estaban en lo alto allí, y eso parecía que nos elevaba. Yo reviso con vergüenza eso ahora. Nosotros estábamos más altos que ellos en todo sentido, pero no parecía que lo sabíamos. No habíamos avanzado tanto en el conocimiento de Dios. Hoy en el mundo, religiones fundamentales, aunque erradas, aquellas que son fundamentalistas, son aquellas que proclaman creer en la Biblia. Tenemos la franja bíblica en Kentucky y Tennessee, en esa área, y generalmente son vistos con desprecio por la gente educada del mundo. Son vistos como ignorantes. Dios es ignorante. Esa es la psicología que Satanás ha generado en este mundo. Si usted cree en Dios, es algo equivocado en su mente. Y la única cosa que está equivocada es que sus mentes están solo en la mitad allí. Dios hizo solo la mente humana en la mitad allí. Esta tiene un espíritu humano, y la mente humana es cerebro humano más espíritu humano. Pero está incompleto. Dios lo hizo con necesidad de otro espíritu, el espíritu de Dios. Y el espíritu de Dios, que se junta con el espíritu del hombre en la mente, igual que el macho y la hembra se vuelven uno físicamente, entonces se vuelven uno espiritual y mentalmente. Y el hombre no está completo, no está todo allí, aún mentalmente, hasta que recibe el Espíritu de Dios. Y no puede tener el Espíritu de Dios teniendo a Dios en desprecio. Tiene que mirar a Dios como autoridad suprema. Tiene que reconocer la suprema credibilidad del omnipotente Dios y de Jesucristo. Cuando Jesús estuvo en la tierra, los escribas, fariseos y saduceos eran hombres poderosos, eran los intelectuales. Ellos pensaban, intentaron demostrar cuán ignorante Jesús era, así que le hicieron preguntas tramposas para arrinconarlo. Pero de algún modo siempre encontraron que Él hizo de ellos una especie de monos. Quizás por esa causa les causó que creyeran en la evolución. Al menos sus descendientes llegaron a creer en eso. Pero el pecado no había entrado en las mentes de Adán o Eva hasta que ellos se rindieron a Satanás. Y así la naturaleza humana
es aquella naturaleza que entró cuando aceptaron a Satanás e hicieron que Dios cerrara el árbol de la vida o el Espíritu Santo. El fundamentalismo bíblico es ridiculizado en círculos intelectuales hoy y en aquellos de la más alta educación. Es ridiculizado en periódicos. Es ridiculizado en televisión. ¿Piensa usted que con la verdad de Dios, que yo podría gastar tiempo con la NBC o CBS o ABC y sus redes de televisión? Ellos deberían solo voluntariamente gastar tiempo en todas estas tres redes y hacer que la gente conociera la verdad. Pero no, yo no tendría credibilidad de ellos. Ellos piensan que la verdad de Dios es tan tonta. Bien, estamos sobre el tiempo. No he intentado leer esto, pero demos vuelta a 1 Corintios 2. Ellos tienen su lenguaje intelectual hoy, pero Pablo dijo, comenzando con el verso 6, 1 Corintios 2, con todo, hablamos la sabiduría entre aquellos que son perfectos, pero no la sabiduría de este mundo, no el lenguaje de los intelectuales, no de los príncipes de este mundo, que se vuelven nada. Pero hablamos la sabiduría de Dios en misterio. Misterio porque ellos no lo entienden. No lo pueden entender sin el Espíritu Santo. Así que dicen que esto es tan necio. Continuemos para mostrarles aún el misterio oculto, la sabiduría oculta, que es la que Dios ordenó antes del mundo para nuestra gloria. Pues ninguno de los príncipes de este mundo, bien, príncipe en este caso, no solo significa príncipe, que podría convertirse en rey algún día, sino que significa los líderes. Podría significar líderes industriales, comerciales y políticos, líderes en todas las líneas de la educación de pensamiento y de todo. Ninguno de los príncipes de este mundo supo. Ellos no tienen esa clase de conocimiento. Pero si lo hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Pero, como está escrito, ojo que no vio, ni oído oyó, ni que ha entrado en corazón o en la mente del hombre, las cosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. ¿Cuál es el plan real? ¿Qué es lo que Dios tiene en mente? ¿A dónde vamos? ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Por qué puso Dios a la humanidad en la tierra? Observen que todo de la humanidad es contra Dios. Pobre Dios. No hay nada que pueda hacer por eso. No saben lo que es realmente el plan y el programa. Están ciegos a eso. No pueden saber. Pero Dios nos lo ha revelado a nosotros. ¿Quién lo reveló? ¿El Espíritu Santo? No. Dios lo ha revelado a nosotros. ¿Cómo? Por su Espíritu que mora en nosotros. El Espíritu no lo revela, Dios sí, pero el Espíritu Santo abre nuestra mente para comprender lo que Dios ha revelado. Así que podemos entender. Y dice, porque el hombre conoce aún las cosas del hombre, salvo por el espíritu del hombre que está en él. Una vaca no tiene ese espíritu, una vaca no puede entender conocimiento humano. Una vaca no puede entender física y química y astronomía. No puede entender música, arte, literatura. Y no tienen las actitudes del bien y del mal que el hombre tiene, porque carecen del espíritu del hombre. Y el hombre no tendría ese conocimiento, salvo por el espíritu humano que está en él. Aún así, las cosas de Dios
Y las cosas que Dios tiene en reserva para nosotros y los planes de Dios, no conocidos por el hombre, sino por el Espíritu de Dios. Podemos entender si tenemos el Espíritu de Dios, porque Dios lo revela, y esto es por lo que es real. La Biblia, su palabra, está revelada justo aquí. Continuemos leyendo. Bien, hemos recibido no el espíritu del mundo o la actitud del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que pudiéramos saber que hemos llegado al conocimiento, las cosas que gratuitamente nos han sido dadas por Dios, las cuales cosas también hablamos, no en palabras de hombre, con las cuales la sabiduría del hombre enseña, no el lenguaje intelectual, sino las que el Espíritu Santo enseña, comparando las cosas espirituales con los espirituales. Pero la mente natural, las mentes carnales comunes, el hombre natural, recibe no las cosas del Espíritu de Dios, porque son necedad para él, ni puede saberlas, porque son discernidas espiritualmente. Sin el Espíritu Santo usted no puede saberlo. El Espíritu Santo le da a usted el poder para comprender, para discernir, para entender la verdad que Dios revela, que Él nos revela a nosotros hoy en la Biblia, la cual es la palabra de Dios en Escritura. Los educadores de este mundo no lo entienden. El viernes pasado hablé con un grupo de personas acerca de la Universidad al sur de California, en la Escuela de Leyes, en una reunión de ciertos intelectuales o principales que fue organizada por la Fundación Ambassador en mi nombre, y hubo tremenda ceremonia. De hecho, dijeron que este era uno de los más destacados e importantes en toda la historia de la universidad. Tuvieron dos profesores que estarían en esa reunión allí, que dieron discursos, y el presidente de la universidad que hizo un discurso dijo algunas cosas bonitas de mí. Entonces dije algunas palabras. Les dije que cuando yo tenía 5 años de edad, mi padre me había dicho que cuando creciera sería un abogado de Filadelfia. Por supuesto, cuando yo tenía 5 años de edad, lo que yo quería hacer cuando creciera era un motorista de carro callejero. Yo me levantaba y veía a los motoristas conducir y manejar su carro, y eso me intrigaba, y eso era lo que yo quería. Bien, le preguntaba a mi padre tantas cosas que él llamaba eso locura, preguntas tontas que a él lo cansaban para responder. ¿Por qué es esto? ¿Cómo es aquello? Yo quería saber el cómo y el por qué, todo el tiempo. Yo quería entendimiento. Yo quería que él me explicara para que yo pudiera entender. Y dijo que yo sería un abogado de Filadelfia por seguro cuando yo creciera. Bien, dije que fui desafiado finalmente a la edad de 34 en el asunto de la ley. Bien, todos ustedes están interesados en la ley aquí, en esta escuela de leyes, la Universidad Sureña de California. Fui desafiado en el asunto de la ley y tuve que examinar cierto texto. Era un libro de texto que me temía que no se usaba muy extensamente en la escuela de leyes. Es un libro primario, sin embargo, es llamado la Santa Biblia. Y ustedes saben, descubrí que ese libro nos da instrucción de la ley desde el comienzo hasta el fin. Y es un libro bastante denso. Y dije, todas las leyes que tenemos, leyes constitucionales, la Constitución de los Estados Unidos, y la decisión de que las leyes sean constitucionales de acuerdo con la Constitución, todas emanan de ese libro, y ese libro establece el principio. Y cuando quiera que la ley se desvía de ese libro, eso no es administrar justicia.
y no es administrar la verdad, porque dije, eso es el criterio. Y eso es de donde toda la ley realmente emana. Y les dije que me convertí a tiempo en el pastor general de la Iglesia de Dios Universal, y que la obra había crecido alrededor del mundo, mucho más grande que nuestro tamaño físico, y que hallé que en este gran libro de la ley, llamado la Santa Biblia, que dice que pecado es malo por las cortes de la ley, y todo lo que es castigo para la gente es la transgresión de todas ellas, pero esa es la ley de Dios. Pero hallé que el autor real de ese libro, Jesucristo, dio una historia del futuro de la Iglesia en el segundo y tercer capítulos del libro de Revelación, algunas veces llamado Apocalipsis en los círculos católicos romanos. Y dije allí que él demostró qué pasaría. La principal característica de la Iglesia en las varias eras, desde ese tiempo hasta hoy. Y dije que donde en la era llamada la era de Filadelfia, bien, pecado es la transgresión de la ley, y en verdad mucha enseñanza y predicación he hecho de la ley y de la transgresión de la ley. E intenté mostrar a la gente cómo evitar abogados y jueces por medio de no violar la ley. Y resulté ser un maestro de ley en la era de Filadelfia. Y supongo que mi padre estaba en lo correcto después de todo. Me convertí en un abogado de Filadelfia. No sé si ellos pensaron que yo era lunático y lo que pensaron, pero pensé que algunos de ellos comenzaron a pensar en eso un poquito. Conozco varias expresiones que he oído en la audiencia que realmente lograron algo nuevo que nunca pensaron antes. Ahora, en tal mundo que Satanás ha sometido a esa condición, vino Jesucristo. Él fue engendrado por Dios, no por un padre humano, pero era humano, y vino y comenzó en este mundo. Comenzó la iglesia. Bien, la iglesia es solo otro mundo. Este mundo fue fundado en el tiempo de Satanás, y cuando Dios cerró el Espíritu Santo y los hombres no tuvieron acceso ahora al Espíritu de Dios, ellos desarrollaron un mundo basado en el Espíritu del hombre. Y el mundo creció sin desear el conocimiento de Dios. De hecho, en un sentido, era una especie de temor a Dios, no porque miraran a Dios como un terrorista, sino que temían que pudieran lograr tener la justicia. Así que era una especie de temor de Dios, porque Él podría decirles que estaban equivocados, y ellos no querían que se les dijera que estaban equivocados. La cosa más difícil en el mundo es admitir que se está equivocado. No querían eso. Pero Jesús vino no para reformar o convertir el mundo de Satanás, o a Satanás. Él vino a iniciar un nuevo, diferente mundo, tal como Adán debió haber comenzado.
Él vino también para confirmar las promesas hechas a los padres. Bien, esta mañana oímos tremendo sermón del Dr. Hay acerca de las promesas. Usted encontrará una gran cantidad de esas mismas promesas en el libro Los Estados Unidos en Profecía. Los Estados Unidos y Bretaña en Profecía. Y el antiguo pacto hecho con Israel. Y el nuevo pacto que será hecho. Bien, el antiguo pacto formó a Israel como nación. Era una nación física y ese es el grado en que Dios ha ido en la creación del hombre hasta hoy. Todo es solo físico y humano. El nuevo pacto es un pacto espiritual que formará la nación, el reino de Dios, que será un reino espiritual. Todos ellos serán Dios en el mismo sentido en que Jesucristo es Dios. Él es el primer nacido entre muchos hermanos y fue nacido Dios por una resurrección de los muertos, como se lee en los primeros 5 versos de Romanos capítulo 1. Bien, todo está basado en las promesas hechas a Abraham, las promesas del nuevo pacto. La iglesia fue fundada solo después de la muerte de Cristo, así que, como el Dr. Hay explicó, el Nuevo Testamento, un testimonio que solo adquirirá efecto después de la muerte del testamentero. Pero aún así, Jesús todavía dijo que ningún hombre podría venir a Él, excepto que Dios el Padre lo trajere. Jesús no vino a salvar a alguno o a todos los que dirían, bien, soy voluntario, me gustaría ser salvo. Como las iglesias de este mundo y el protestantismo enseñan. Dios selecciona, Él recluta a aquellos que necesita para ser educados, para ser entrenados espiritualmente. Así que aquellos en el nuevo mundo que Cristo ha venido a construir y a iniciar, pudieran con y bajo Él gobernar y enseñar un nuevo camino de vida. En ese tiempo, Satanás será echado y no estará aquí. Bien, este mundo de Satanás, era Satanás aquí influyéndolos, y Jesús no vino a intentar reformar o convertir o a salvar este mundo. Él vino a llamar a ciertos individuos de este mundo para ser el núcleo del comienzo del mundo de mañana. Bien, Él va a tener a muchos miles, a aquellos que fueron convertidos en los primeros años de la iglesia, comenzando con el año 31 DC. El fundamento de la iglesia son los apóstoles y profetas, y los profetas comenzaron con Abraham aparentemente, a no ser que usted dijera que Moisés era uno de ellos. Y Jesús vino a confirmar las promesas hechas a ellos, que fueron las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob a sí mismo, físicos y materiales, que pueden ser cumplidas solo a través de Cristo. Así que ahora observe a algunos en el mundo de Satanás hoy. Lo encontramos en Romanos a propósito. Solo mencioné algo en Romanos, en el 3 y 4 versos, en relación con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, y solo tomando algunas palabras modificadas, continúa, declarado ser el Hijo de Dios por la resurrección de los muertos. Solo sacando algunas pequeñas cláusulas modificadas en medio, esa es la expresión actual allí. Él es el Hijo de Dios por resurrección, es el primer nacido de muchos hermanos. Nosotros hemos de tener la misma herencia y heredar todo lo que Él tiene si vencemos, si crecemos en gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y perseveramos hasta el fin.
Pero ahora quiero leerles algo de las cosas comenzando con verso 16 de Romanos. Aquí está la descripción de este mundo. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. Bien, ¿por qué Pablo dijo eso? Satanás desacreditó a Dios y ha vuelto a la gente avergonzada del Evangelio de Cristo. Avergonzada de las cosas de Dios. Este mundo es superior en su propia complacencia presumida. No estoy avergonzado del Evangelio, que significa las buenas nuevas. Y las buenas nuevas son las noticias del reino de Dios. Otro completo mundo viene, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Poder de Dios. Él está afirmando el poder de Dios y la credibilidad de Dios y la autoridad al judío primero y también al griego. Porque en él está la justicia de Dios revelada de fe por fe. Como está escrito, el justo vivirá por la fe. Porque la ira de Dios es revelada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Bien, decir que la ira de Dios es revelada contra los hombres. Oh, no dice eso. Quiero que lo noten. La ira de Dios es contra toda injusticia, impiedad e injusticia. Eso está en el hombre. Porque aquello que es conocido de Dios es manifiesto a ellos, porque Dios lo ha revelado a ellos, y aún ellos se muestran aprensivos con Dios, intentan minimizar a Dios. Bien, recuerdo cuando era muchacho, otros chicos decían, bien, no soy santo. Recuerdo ir a ver un joven compañero cercano a mi edad, realmente más joven. Un domingo estaba arreglando su propio automóvil al frente. Lo conocía muy bien. Nunca le oí que usara lenguaje obsceno y nunca lo hizo en mi presencia. Un par de otros chicos vinieron con cigarrillo en la boca y lo tiraban alrededor y hablando. Y oí a este chico comenzar a proferir lenguaje obsceno y mundano que nunca yo había oído salir de sus labios antes. Y yo estaba horrorizado y perplejo. Pero ustedes ven que estaba avergonzado, no por parecer ser como ellos. Él estaría avergonzado de ser un puritano. Porque las cosas invisibles de Él, desde la fundación del mundo, son claramente vistas, siendo entendidas por las cosas que están hechas, aún su eterno poder, la deidad, para dejarlo sin excusa, puesto que cuando conocieron a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni fueron agradecidos, pero se volvieron vanos en sus propias imaginaciones, en su razonamiento humano y pensamiento. Oh, vanidad. Y su necio corazón fue oscurecido, profesando ser sabios, sí, intelectuales. Aprendieron su intelectualismo, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en una imagen hecha a semejanza del hombre corruptible, y de aves y de cuadrúpedos y cosas que se arrastran. Por tanto, Dios también los sometió a impureza a través de sus propios corazones codiciosos o mentes, para deshonrar sus propios cuerpos entre ellos, que cambiaron
esta gente que estaba equivocada, cambiaron la verdad de Dios en una mentira y adoraron y sirvieron las criaturas más que al Creador, quien es bendito para siempre. Déjenme ver. Ellos detuvieron la verdad por la injusticia. Ya leí eso. Eso está allí. Por esta causa, Dios los dejó bajo viles afectos, porque aún las mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra natura. Y asimismo los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos a otros, homosexualismo, y hoy intentan glorificar eso. Luego llegan a un punto donde está ganando aceptación pública y está llegando al punto bajo la ley del hombre, y están diciendo que si usted está en contra de alguna cosa que ahora es aceptada de aceptación pública, usted está en error y será castigado. Bien, usted encontrará que muy pronto el homosexual va a ser absolutamente aceptado. Pueden tener ustedes un presidente homosexual en los Estados Unidos. Ellos glorifican el mal y la lascivia, mentes pervertidas. Asimismo, los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encienden en su lascivia unos a otros. Hombres con hombres, obrando lo que es no natural y recibiendo para sí su recompensa de su error, que es debida, dice aquí, lo cual significa adecuado o apropiado. Y aun cuando no quisieron retener a Dios en su conocimiento, el conocimiento en las universidades, ¿retienen ellos a Dios en el conocimiento en las universidades? ¿Diseminan ellos el conocimiento de Dios? No, no quieren tener nada que ver con eso. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer aquellas cosas que no son convenientes o no apropiadas, llenos de toda injusticia, fornicación, iniquidad, codicia, maliciosidad, llenos de envidia, asesinato, pelea, engaño, malignidad, murmuradores, traidores, odiadores de Dios, despectivos, orgullosos, arrogantes, inventores de vilezas, desobedientes a los padres, sin entendimiento. No tienen entendimiento real, tienen mucho conocimiento, mucha educación. He dicho que el conocimiento no tiene valor excepto que usted lo ponga a funcionar. Y si no puede ponerlo en un tipo apropiado de trabajo, no tiene valor alguno. Sin entendimiento, codiciosos, transgresores, sin afecto natural, implacables, inmisericordes, que conociendo el juicio de Dios, de que aquellos que cometen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen en los que las hacen. Y deteniendo la verdad de Dios, en otras palabras, ellos cambiaron a otro evangelio, y el evangelio de Jesucristo fue suprimido. Y los protestantes y los católicos y las iglesias que se llaman a sí mismas cristianas no saben y no predican el evangelio de Cristo. Las buenas noticias son las nuevas que Cristo trajo. Es el mensaje que Dios envió por Cristo. Él era el mensajero. Solo predicaron del mensajero, pero no su mensaje. Jesús no vino a convertir el mundo de Satanás, así que llamó a ciertos que Dios seleccionó para ser los líderes en su mundo.
Y hermanos, ¿saben ustedes si están dentro de esos líderes? A menos que estén reprobados. ¡Qué responsabilidad! Es que usted ha sido reclutado. Ustedes son un ejército reclutado. A nosotros Dios dijo que saliéramos de medio de este mundo y nos separáramos. No somos los mismos. ¿Estamos avergonzados del Evangelio? ¿Estamos avergonzados de la Biblia? ¿Estamos avergonzados de Jesucristo? ¿Estamos avergonzados de la verdad de Dios? Espero que no. Así que continuemos a la perfección. Bien, ustedes conocen todas esas escrituras. Son tantas. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él está a la derecha de Dios en el cielo. Y Él está allí obrando por nosotros hoy. Déjenme ver. Quiero leer algo aquí. Segunda de Timoteo, segundo capítulo. Y verso 15. Estudia para mostrarte aprobado ante Dios, un obrero que no tiene de qué avergonzarse, examinando rectamente la palabra de Dios. Hermanos, en las iglesias de este mundo no examinan correctamente la palabra de verdad y no lo harán. La cosa más difícil para hacer en este mundo es admitir que ha estado equivocado. Los protestantes han estado equivocados y no quieren admitirlo. Los católicos han estado equivocados. Algunos de ellos lo han admitido. Yo debería imaginarme que hay algunos entre ustedes aquí hoy que crecieron como católicos. Espero que nunca haya sido un devoto real, pero de todas formas probablemente fue católico. Así que tenemos que crecer en gracia y conocimiento. Y estudien la Biblia, examinándola correctamente. Y también en Efesios 6:18. La cual es sumamente importante. Orad siempre con toda oración y súplicas en espíritu. Esa es real oración ardiente. No es solo alguna oración casual para cumplir como rutina, pero poniendo todo el corazón en ello. Y velando siempre con toda perseverancia y súplicas por todos los santos. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, Dios nos está hablando. Cuando oramos, le estamos hablando a Él. Entonces, esa es la forma en que nos familiarizamos con Dios. Ahora solo quiero leer un poco de algo al cierre en Primera de Juan. Leímos en el tercer verso que lo que hemos visto y oído declaramos a vosotros. Eso es Juan, por supuesto, hablando, y él había estado con Jesús y lo conocía, y en su ancianidad estaba escribiendo esto, de que vosotros también tened compañerismo con nosotros. Y ciertamente nuestro compañerismo es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, caminamos diariamente con Cristo si hemos salido del pecado, si nos hemos arrepentido. Él nos ha llamado. Dios el Padre realmente nos llamó. Y vinimos a Cristo por causa de eso. Bien, si ustedes notaran eso también, comenzando con verso 8, si nosotros en la iglesia, decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Hermanos, aún después de recibir el Espíritu Santo, no vamos a ser perfectos aún. Es un asunto de crecer en conocimiento, es un asunto de vencer de continuo
y no lo hacemos todo de una vez. Ustedes saben, hay una pequeña historia atrás en el Antiguo Testamento. Dios dijo a Israel cuando entraron en la tierra prometida que no podrían arrojar a todos los habitantes de una sola vez, sino que debían arrojarlos, o ustedes saben, se contagiarían de sus costumbres y de sus grandes fuentes de problemas. Pero no lo podrían hacer de una vez. Bien, ellos no los arrojaron, no obedecieron a Dios y se metieron en problemas con ellos. Así que usted no lo hace de un solo tirón, como decimos. Tenemos que liberarnos de estas cosas cuando las encontremos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos, y la verdad no está en nosotros. Si nosotros significa la iglesia, confesamos nuestros pecados, si cuando nos deslizamos lo confesamos, no dice solo sus caídas, sino los pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos. Significa los miembros de la iglesia, los que tienen el Espíritu de Dios, para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda injusticia. Hemos tenido que hacer planes para no hacerlo otra vez. Tenemos que vencer. Si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos mentiroso. Y la verdad no está en él. Continúa justo aquí. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. No hemos de pecar, pero si lo hacemos. Usted está caminando junto con Cristo, que no puede caminar junto excepto que estemos de acuerdo. Estamos caminando juntos con Cristo. Tropezamos y caemos. Cometemos pecado, pero no maliciosamente. Podría haber sido conscientemente a través de tentación, a través de cualquier hábito, pero no maliciosamente. ¿Cuál es la otra palabra que quiero? Está definida en el folleto acerca del pecado imperdonable. No voluntariosamente, algunas veces voluntariosamente, pero no deseosamente. Hay una gran diferencia. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno pecare, tenemos abogado con el Padre, Jesucristo el justo, y es nuestro sumo sacerdote arriba en el cielo, el trono de Dios. Y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los pecados de todo el mundo. Bien, la mayoría del mundo no está llamado aún, pero será. Y eso muestra que nuestros pecados están en contraste con el mundo afuera, que no están en la iglesia. Eso muestra que está hablando allí a la iglesia. A partir de hoy debemos vencer. Bien, el siguiente día santo será el día de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Y esa es una maravillosa verdad que vino a nosotros en ese tiempo. Y estos días de fiesta representan el programa de Dios para cambiar al hombre como era después de que Satanás logró infiltrarse en Adán. Así que la creación del hombre estará completa cuando finalmente se cumpla. Bien, tenemos algo un poco diferente que Adán para enfrentar. Si él no hubiera pecado, él solo tenía que aceptar el árbol de vida, pero no lo hizo. Ya hemos pecado y tenemos que arrepentirnos de eso antes de que podamos siquiera llegar a aceptar el árbol de vida. Tenemos que arrepentirnos de hacer como Adán. Y no es fácil. Y el camino adelante no es fácil. Pero la recompensa es muy tremenda. Seremos como Dios. Tendremos perfecta justicia. Usted sabe, la cosa más infeliz es cuando usted sabe que está equivocado y molesta a su conciencia.
y le produce temor con todo equivocado. Cuando su conciencia finalmente esté completa, usted sabe que se volverá finalmente perfecto. Y también, si fuéramos a leer 1 de Juan, capítulo 3, una vez más, seremos nacidos de nuevo. No somos ahora nacidos de nuevo. Pecamos. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero una vez que somos nacidos de nuevo, 1 de Juan 3, verso 9 dice, no podemos pecar, porque la semilla de Dios permanece en nosotros y no podemos pecar porque somos nacidos de Él. Como Cristo es ahora nacido de Dios, Cristo no puede pecar. Él podía cuando estuvo en carne humana en la tierra. Fue tentado, pero no pecó. Hemos sido tentados y todos y cada uno de nosotros. Pero ahora Dios está allí para limpiarnos y sacarnos de este pecado. Salgámonos todos del camino de este. Pero, como he dicho al inicio, pongamos fuera el pecado que tenemos para introducir la justicia de Dios. Estemos hambrientos y sedientos por la justicia de Dios y estemos llenos de eso. Y Jesús nos ha dado la promesa, si tenemos hambre y sed de la justicia, seremos saciados. Additional programs and literature available at hwalibrary.com.